Hola, hoy voy a explicar el funcionamiento de los comandos start transaction, rollback y commit. Para empezar, yo ya tengo dos ventanas abiertas de mi terminal. La que está del lado izquierdo de color negro es donde voy a ejecutar todas mis transacciones, donde voy a ejecutar mis comandos. Y la que está del lado rojo es la que va a estar trabajando en tiempo real. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es mostrar las bases de datos que tengo, la que voy a trabajar y las tablas. Voy a mostrar ahorita que todo hasta ahorita, antes de comenzar con la transacción, todo es lo mismo y en tiempo real con las dos ventanas. Bueno, aquí en mis dos ventanas ya mostré las bases de datos que tengo. Yo estoy trabajando con mi base de datos biblioteca y con la tabla que voy a estar trabajando va a ser la de préstamos. Aquí lo que nos está mandando pues no es nada, porque mi tabla préstamos la tengo vacía. Entonces lo que voy a hacer va a ser editarla y insertarle datos. Entonces, voy a comenzar mi transacción. El Start Transaction es un comando que sirve para editar la base de datos, pero no en tiempo real. Nosotros vamos a hacer diferentes movimientos utilizando el Start Transaction, pero no nos los va a ir marcando en tiempo real en mi base de datos hasta que yo utilice algún otro comando cuando yo esté segura de que es correcto lo que ya hice para que después se pueda actualizar mi base de datos y ya lo muestre en tiempo real, o por si me equivoqué en alguna línea, en algún movimiento, en algún cambio que yo hice. Si yo me equivoqué durante la transacción, tengo la oportunidad de corregirlo antes de que mi base de datos se actualice. Aquí lo que yo quiero ver es el tipo de datos que guarda mi tabla préstamos para saber cómo editarla, qué datos sí son permitidos para hacerlo. Entonces,
Ok, entonces ahorita ya tengo un dato en mi tabla préstamos. Aquí ya lo tengo guardado. Y actualmente, en tiempo real, en mi segunda ventana, pues sigo sin tener ese dato que ya acabamos de guardar. Entonces, ahora lo que yo voy a utilizar para guardar mi dato va a ser la utilización del commit. Después de mi transacción, si yo utilizo commit, quiere decir que todo lo que yo ya realicé en la transacción ya se va a actualizar en mi base de datos. Es correcto lo que acabo de hacer, entonces en tiempo real ya nos debe de salir el dato que ya se guardó. Y aquí ya lo tenemos. Ahora, debemos de tener en cuenta varias cosas. Al editar la base de datos utilizando nuestro, por ejemplo, truncate o drop, no nos son válidos en la base de datos porque así utilicemos el rollback para deshacer lo que sacamos de una tabla o una tabla que llegamos a borrar por error, aquí no nos los vale porque automáticamente se borra o se vacía la tabla y eso nos los aparece en tiempo real. Veamos el ejemplo. Comienzo mi nueva transacción. Entonces, aquí lo que voy a hacer va a ser vaciar mi tabla. Es correcto lo que hice y pues en tiempo real ya debe de estar vacío otra vez. Me la vació sin que yo ya le diera la orden de que fuera así. Ahora, yo quiero deshacer ese cambio con el rollback y es correcto lo que hice, pero sin en cambio no me lo valida como hecho correctamente. Mi tabla sigue vacía. Y aquí también. Entonces, por lo tanto, al usar mal el truncate o el drop después de una transacción, automáticamente la hace válida. Volvemos a nuestro ejemplo de llenar nuestra base de datos. Ahora agreguemos más valores. Es correcto el llenado de mi tabla. Volvemos al mismo ejemplo. Mi tabla debe de seguir vacía. Sigue vacía. Entonces, volvemos a utilizar el commit. Actualiza mi base de datos. Y vuelve a estar llena.
Ok, agregué 2 datos más, el 4 y el 5. Y hasta ahorita todo bien, me he estado trabajando bien. Volvemos a mi base de datos en tiempo real. No me muestra el dato 4 y 5, pero ahora lo que yo no quiero es que me aparezcan, porque el 4 y el 5 son datos antiguos, son del año 2019, y lo que yo quiero son puros datos actuales. Para esto es que volvemos a usar el rollback. Si yo ahorita ya quisiera guardar tal cual como tengo mi base de datos con esos 3 préstamos que tengo actuales del año 2020, o eliminamos el 4 y el 5 si queremos seguir haciendo modificaciones en esa base de datos, o simplemente utilizamos el rollback que nos regresa al estado actual en el que se encontraba la base de datos. Deshicimos el 4 y el 5 y volvemos a tener solamente 3 préstamos. Ahora, debemos tomar en cuenta solamente lo de el truncate y el drop al utilizar las transacciones, que esos, aunque utilices de nuevo el rollback, no te lo regresan al estado actual.